Otra manera muy simple de acomodar en el candelabro de los 7 brazos los 22 capítulos de Apocalipsis, porque recordemos que las costillas, la caja torácica nos pide que Apocalipsis se divide en 7 partes, es que pongamos del 1 al 22 en línea secuencial y entonces tracemos para conectar los 3 primeros capítulos con los 3 finales, los 3 siguientes con los 3 que siguen de atrás para adelante, y así hasta llegar al centro, donde tenemos 4 capítulos que serían el eje vertical. Estos capítulos 1, 2 y 3 tendrán que pasar por el 12-13 para llegar a una conclusión que está en el 20, 21 y 22. El capítulo 1, 2 y 3 se refiere a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias. Y ahí se están prometiendo cosas para el que venza, para el que sea fiel a la iglesia, el que sea fiel al evangelio, el que sea fiel a Dios. Y al final, en el 20, 21 y 22, vamos a encontrar las recompensas para aquellos que fueron fieles. En medio está la prueba por la que han de pasar. La iglesia tiene que pasar unas pruebas y si se mantiene fiel, tendrá derecho a las recompensas. Eso es lo que está diciendo este mensaje primero, que se consigue conectando los capítulos 1, 2 y 3 pasando por el 12 y 13 para llegar a 20, 21 y 22. En el 1, 2 y 3 se nos platica sobre las cartas a las iglesias. Estas cartas a las iglesias, por ejemplo, dice, son como promesas que da Jesucristo a cada una de ellas. Dice a Éfeso: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Eso lo dice en el capítulo 2, verso 7. Es decir, está hablando del árbol de la vida. Curiosamente, en el otro extremo del candelabro, donde están los capítulos 20, 21 y 22, dice: estaba el árbol de la vida para sanidad de las naciones. Y en otra parte dice: para tener derecho al árbol de la vida. Estamos hablando del capítulo 22. Es así que el capítulo 2 anunciaba al capítulo 22. En el capítulo 2 dice que al que venciere, es como una promesa que hace Jesucristo, al que venza la prueba, la dificultad, lo que han de atravesar, se le dará derecho al árbol de la vida. Y al final viene precisamente eso. Ahí estaba el árbol de la vida para sanidad de las naciones y para aquellos que tenían derecho a ese árbol de la vida. Vemos la conexión. Árbol de la vida de un lado, árbol de la vida del otro lado. En el libro de Chevagrama ponemos una serie de versos que están en los primeros 3 capítulos y una serie de versos que están en los últimos 3 capítulos y sus conexiones, para que veamos que no es arbitraria el ordenamiento que estamos haciendo, de que estos 3 primeros capítulos tienen que conectar con los 3 últimos capítulos. Voy a dar 2 o 3 ejemplos más para que quede demostrado, pero si se van al libro van a ver muchísimos más. Por ejemplo, a Esmirna, a la iglesia de Esmirna, se le hace una promesa. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso está en el capítulo 2, verso 11. De este lado nos dice: al que venza, al que pase la prueba, no sufrirá daño en la muerte segunda.
¿Y qué encontramos del otro lado, en el 20, 21 y 22? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Muerte segunda de un lado, muerte segunda del otro lado. Vemos que hay conexión entre los 3 primeros capítulos iniciales y los 3 últimos capítulos. Seguimos, por ejemplo, en la promesa a Tiatira dice, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá. Jesús hablando a la iglesia, si vences la prueba, te daré autoridad sobre las naciones y las regirán. Del otro extremo, en los capítulos finales dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad a juzgar. Como podemos ver, de un lado anuncia promesas y del otro lado se dan esas recompensas para aquellos que pasaron la prueba exitosamente. La prueba está en medio. Las cartas a las 7 iglesias van a ser recompensadas en los últimos capítulos, pero tienen que pasar la prueba de en medio, que es la que ilustra el capítulo 12 y 13. En estos capítulos 12 y 13 se habla de la mujer vestida de sol, que huye, que es perseguida por el dragón, etc. Y también se dice que el capítulo del anticristo y del falso profeta, etc., el engañador. Es como si dijéramos, la iglesia si pasará unas pruebas, pero si es fiel, recibirá unas recompensas. Así de simple se explican los 8 capítulos que estamos platicando. El 1, 2, 3 pasan por el 12, 13, que es la prueba, y obtienen sus recompensas en 20, 21 y 22. La iglesia fiel obtiene su recompensa. Punto. Esa es la conexión de los 2 brazos de abajo de este nuevo candelabro que estamos explicando en Apocalipsis. En el siguiente conexión de brazos vamos a tener que juntar capítulo 4, 5 y 6, pasando otra vez por 12 y 13 para llegar a 17, 18 y 19. ¿Qué puede estarnos diciendo esta conexión? Bueno, un poquito lo contrario a lo anterior. Si dijimos antes que las promesas de Cristo se cumplen al final para aquellos que pasaron bien la prueba, en esta nueva conexión se nos va a decir lo contrario. Para aquellos que no pasen bien la prueba, habrá un juicio, una consecuencia, una especie como de castigo, valga la palabra, aunque soy un poco enemigo de considerar esta palabra como válida, porque realmente no son castigos, son consecuencias de nuestra propia siembra. En los capítulos 4, 5 y 6 se habla del libro sellado, de que solamente el Cordero es el único digno de abrirlo, nadie más lo conoce, y que va a mandar unos jinetes a llevar un juicio. En los últimos capítulos de esta conexión, que son el 17, 18 y 19, nos hablará de esos juicios y su aplicación a la ramera, a Babilonia la Grande, etc. En medio sigue estando los capítulos 12 y 13, que es la prueba. La prueba es la mujer, la iglesia, Israel mismo. Todos sufren una persecución por el dragón, porque hay
un engañador. El engañador que a veces se ha considerado como el falso profeta, es la prueba que templa a las almas. Entonces, aquí de lo que concluimos es que no va a... que hay una consecuencia negativa. En la primera conexión dijimos, las promesas de Cristo se cumplen en la iglesia fiel. En la segunda conexión tenemos que decir que el único autorizado que conoce el misterio del libro es el Cordero, y no las iglesias o las instituciones o la ramera o Babilonia o quien quiera encumbrarse en un trono para decir lo que es y lo que no es. Por esa razón serán llevadas a juicio y los juicios de los jinetes caerán sobre ellos. Es como si hubiéramos dicho en la primera conexión, buena siembra, buena cosecha. Y en la segunda conexión, como si hubiéramos dicho, mala siembra, mala cosecha. En los últimos capítulos de este nuevo candelabro, donde estamos considerando que se deben conectar los capítulos 7, 8 y 9, para que concluyan con 14, 15 y 16, tienen que pasar en medio por el 10 y el 11. ¿Qué nos va a decir esta conexión? Bueno, es muy interesante entender que el capítulo 7, 8 y 9 nos va a hablar de 7 trompetas, y el capítulo 14, 15 y 16 nos va a hablar de 7 copas. Pero además, el 7, 8 y 9 nos van a hablar de 12,000 sellados de las tribus de Israel. Y el capítulo 14, 15 y 16 nos van a hablar de todas las naciones y de todos los pueblos. Aquí el mensaje central es, como se hizo a Israel, le sucederá a las naciones. Las 7 trompetas es el anuncio de las 7 copas. Lo que le ocurrió a Israel le ocurrirá a las naciones. Si sembró mal Israel, cosechó mal. Y si siembran mal las naciones, cosecharán mal. Si siembra bien Israel, cosechará bien. Si siembra bien la iglesia, cosechará bien. Es decir, en la historia del mundo, lo que le sucedió a Israel le ha de suceder a las naciones. Israel es el profeta a las naciones. Las 7 trompetas anunciaban las 7 copas. Pero en todas esas pruebas y vicisitudes que pasó el pueblo de Israel, hubo quien sí fue fiel a Dios. Y Dios lo tipifica, lo representa con 12,000 sellados. Es como si dijera, aquellos que sí fueron fieles, a pesar de que haya habido muchos infieles. Lo mismo para las naciones. Las naciones van a repetir la historia de Israel. Y por eso tendrán el mismo juicio. El juicio que se hizo sobre Israel caerá sobre las naciones. Las 7 trompetas anunciaban lo que más allá ocurriría en las naciones, que son las 7 copas. Por eso las 7 trompetas se parecen mucho a las 7 copas. Lo que pasa es que las 7 trompetas solamente es el juicio a Israel, a la tercera parte del mundo. Y el juicio de las copas es a todas las naciones en general. Esto está confirmado con los versos que vamos a checar en el libro, donde son muy semejantes. En el caso de las naciones representaría a aquellos que sí fueron fieles a Dios. No es un número literal. 12,000 es un número simbólico, que
que representa después de todo este recorrido. Recuerden que las costillas de un lado son 12 y las costillas del otro lado son 12. Es como decir, todos los que en este recorrido fueron fieles de Israel y todos los que en este recorrido a las naciones fueron fieles. Es complejo, pero es preciso. Checar en el libro los versos y las correspondencias es asombroso, porque llegamos a una conclusión importante. No podemos acomodar la lectura de Apocalipsis de otra manera. Es necesario que los 3 primeros capítulos conecten con los 3 últimos, porque estaban destinados en una misma temática. Y los 3 siguientes capítulos, el 4, 5 y 6, tenían que conectarse con 17, 18 y 19 y no podían conectarse con otro más. Era importante que así se acomodaran. En el libro ponemos una conclusión final que dice: la iglesia primero es probada y recompensada. Esa es la conexión de la primera manzana. Después, en la segunda manzana, tenemos que hay un juicio y un castigo a la ramera y a la Babilonia la grande, es decir, aquellos que sembraron mal cosecharán mal. En la tercera manzana, en la conexión de arriba, como sucedió a Israel, le sucederá a las naciones. Y en la caña central, al final, nos dará una conclusión al juntar los 2 tiempos. Vamos a platicarlo de corrido para que tenga sentido. Siembro bien, cosecho bien. Siembro mal, cosecho mal. Como hice al principio, me resultará después cuando se junten los 2 tiempos. Ahora sí tiene que ver con tu historia y ahora sí tiene que ver con mi historia. Si siembro bien, cosecharé bien. Si siembro mal, cosecharé mal. Lo que haga al principio está anunciando lo que vendrá después cuando se junten los 2 tiempos. Es un mensaje simple, hermoso, trascendente, aleccionador, que está ahí en Apocalipsis. De eso habla el libro de Apocalipsis. Podemos platicarlo a detalle, pero nos llevaría mucho tiempo. Yo sugiero que lean el libro, porque ahí está pormenorizado cada explicación. Solo nos restaría hacer un último comentario. Vamos a hablar del 666, que es algo que a la gente le llama la atención y que también tiene una lección importante. La idea de juntar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es un poco terminar con la dualidad y llegar a la unidad del amor. Eso como lección última y personal para cada quien. El famoso 666 que aparece en Apocalipsis tiene una explicación muy simple. Si recordamos la figura de Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham que separe las mitades de los animales que partió en 2, separe las mitades de las becerras, de las cabras y de los carneros, y dijimos que eran 3 becerras, 3 cabras y 3 carneros. Al partirlos a la mitad tenemos 3 mitades de becerra de un lado y 3 mitades de becerra del otro lado. Abajo tenemos 3 mitades de cabra de un lado y 3 mitades de cabra del otro lado.
Y ya mero abajo tenemos 3 mitades de carnero de un lado y 3 mitades de carnero del otro lado. En este momento no las hemos unificado. Hemos dicho que las mitades están de un lado y las mitades están del otro lado. No hemos puesto las 2 aves que van en el centro, ni el fuego purificador que pasa también por el centro. Hasta este momento solo tenemos 9 de un lado mitades y 9 mitades del otro lado. Si las vemos con atención, nos vamos a dar cuenta que hay 6 mitades de becerra, 6 mitades de cabra y 6 mitades de carnero. Ahí tenemos el 6, 6, 6. Curiosamente, dice que es número de bestia y número de hombre. Y así es porque son animales lo que hemos partido a la mitad, son bestias. Y son precisamente 6 mitades arriba, 6 mitades en medio y 6 mitades abajo. Pero también es número de hombre porque tanto la bestia como el hombre fueron creados en el mismo sexto día. Se creó al hombre y las bestias que se arrastran sobre la tierra. Así que el sexto día es el número de la bestia y es el número del hombre. Esta es la señal de la bestia. Que las 2 divisiones estén separadas. Lo que la bestia quiere es que las 2 naturalezas estén separadas, que la profecía y el cumplimiento no se conecten, que el Antiguo y el Nuevo Testamento no hagan conexiones. Eso es lo que ha hecho la bestia, mantener separadas las mitades. Han pasado 2000 años y no habíamos hecho las conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento porque las instituciones, porque el ser humano en general, no hay que culpar a nadie en particular. Es un problema de la humanidad. Hemos pecado. El judío rechazó el Nuevo Testamento y el cristiano desacomodó los libros del Antiguo Testamento. Es así que entre los dos han cooperado, hemos cooperado, todos hemos participado en que no se conecten las mitades. Hemos hecho todo un monumento, toda una estructura en nuestras Biblias de 666. Hemos impedido las conexiones. Eso significa 666. Cuando le pongamos las aves en medio y el fuego purificador, entonces ya no será 666. Porque hay 2 aves más y el fuego. Entonces, esa línea de en medio, que es la que conecta las mitades, es la que convierte el 666 en otra cosa. Probablemente en un 777. Como quiera que sea, estamos diciendo que el 666 no es un tatuaje que tenga alguien en la frente y en la mano derecha. La frente y la mano derecha son símbolos de pensar y hacer. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Mano es símbolo de obra, de hacer. Entonces, en la mente pensamos y con las manos obramos. Entonces, la marca de la bestia es aquel que piensa y actúa de acuerdo a una separatividad, donde no conecta sus naturalezas, la espiritual y la humana, donde no conecta la profecía con el cumplimiento, donde no se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde se evita la unificación.
Y esa separatividad la llevamos en nuestra vida diaria hacia la conducta de todos los días, donde los demás también están separados de nosotros. No son parte de nosotros, no los unificamos, los vemos como parte externa afuera. Lo contrario es unificar Antiguo y Nuevo Testamento. Lo contrario es matrimoniar el alma con Dios. Lo contrario es hacer conexión entre tus profecías y tus cumplimientos para que veas y yo vea, para que entiendas y yo entienda que todo es siembra y cosecha. Y lo que vivimos ahora es resultado de algo que sembramos atrás, y cada acto que hacemos ahora nos traerá una cosecha más adelante. Todo tiene conexión. La bestia no quiere que veamos esas conexiones. Mantiene las mitades de un lado y las mitades del otro lado. Y en el caso de la Biblia, así ha ocurrido en los últimos 2000 años. Han estado las mitades separadas. Pero llegó el tiempo de unificarlas. Llegó el tiempo de decirle a la bestia: ya no quiero vivir mi vida caótica pensando que todo es azaroso. Yo sé que todo tiene una conexión y que lo que me está ocurriendo ahora tiene una explicación en mi siembra pasada, y lo que me va a venir adelante tiene una explicación en mi siembra presente. Esa es la opción de la nueva vida, el despertar de conciencia. Es un estado de conciencia al que tenemos que llegar y al que nos invita la Escritura. Seguiremos platicando en el video siguiente para analizar el capítulo que sigue, que será el 18, donde vamos a hablar ahora de los 7 grupos de los Ketubim o los escritos. Por el momento, aunque ha sido abundante y un poco complejo, espero sirva de motivación para que puedan ir a detalle al libro de Shevagrama y a entera satisfacción encontrar las evidencias, los argumentos y las pruebas de todo esto. Gracias.